Hace algunos años, cuando aún trabajaba como guardabosques en un remoto parque natural, experimenté un evento que aún me atormenta en mis sueños. Era un cálido día de verano, y me encontraba en mi mirador favorito, un punto elevado desde el cual podía observar todo el exuberante paisaje que me rodeaba. El mirador estaba rodeado de altos árboles, y desde allí podía contemplar un impresionante valle lleno de vida y color. Era un lugar tranquilo y apacible donde pasaba la mayoría de mis días, disfrutando de la belleza de la naturaleza y asegurándome de que todo estuviera en orden en el parque. Ese día, sin embargo, algo extraño y aterrador ocurrió. Mientras estaba de pie en el mirador, admirando la vista, noté algo inusual en el rincón más oscuro del bosque. Al principio, solo era una sombra, un destello fugaz de movimiento entre los árboles. Parpadeé y me froté los ojos, creyendo que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al calor del día. Pero la sombra volvió a aparecer, esta vez más clara y definida. Mis manos sudaban mientras agarraba mi binocular para obtener una vista más cercana. La sombra parecía moverse rápidamente entre los árboles, pero no podía discernir ninguna forma concreta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. No podía ser un animal, no de esa forma. Esta sombra tenía una presencia inquietante y sobrenatural. Decidí bajar del mirador para investigar más de cerca. Al acercarme al área donde había visto la sombra por última vez, me di cuenta de que el aire estaba cargado de una extraña energía. La atmósfera se había vuelto pesada y opresiva, como si el bosque mismo estuviera reaccionando ante la presencia de algo que no podía comprender. Los sonidos habituales del bosque se habían desvanecido, reemplazados por un silencio inquietante. Cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable, como si estuviera entrando en un mundo desconocido y peligroso. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, como si intentaran ocultar el misterio que se ocultaba en su interior. Fue entonces cuando vi los primeros signos perturbadores de actividad paranormal. Encontré marcas extrañas en los troncos de los árboles, como si hubieran sido arañados por garras invisibles. Hojas y ramas caídas cubrían el suelo formando extraños patrones geométricos. Era como si algo hubiera estado danzando en el bosque, dejando su huella en la naturaleza misma. Seguí avanzando, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Entonces vi algo que me heló la sangre. En el suelo encontré una serie de huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. Eran grandes y deformes, como si hubieran sido dejadas por una criatura de pesadilla. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda mientras seguía las huellas más adentro del bosque. A medida que avanzaba, las huellas se volvían más profundas y marcadas, como si algo hubiera estado persiguiendo algo o alguien. Mi mente comenzó a divagar hacia historias y leyendas que había escuchado sobre este bosque, sobre seres oscuros y antiguos que acechaban en sus profundidades. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, y allí, frente a mí, vi la fuente de la sombra misteriosa. Era una figura alta y oscura de contornos difusos, que se movía de manera errática y espasmódica. Parecía estar atrapada en un torbellino de energía, distorsionando la luz a su alrededor. No podía ver su rostro ni su forma con claridad, pero sabía que no era humano. La criatura, o lo que fuera, emitía un aura de malevolencia que me hizo retroceder instintivamente. Mis manos temblaban mientras sacaba mi linterna para iluminarla, pero la luz parecía incapaz de penetrar su oscura esencia. La criatura se acercó a mí lentamente, con movimientos espasmódicos y amenazantes. Sentí que mi corazón iba a explotar en mi pecho, y un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. La presencia de lo desconocido era abrumadora, y no tenía idea de cómo enfrentarla. En un último acto desesperado alcé mi linterna y la enfoqué directamente en la figura. Fue entonces cuando escuché un grito escalofriante, un aullido de agonía que parecía desgarrar el mismo tejido de la realidad. La criatura se retorció y se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de alivio y terror. Me encontré solo en el claro del bosque, temblando y sudando. Sabía que había presenciado algo que estaba más allá de mi comprensión, algo que no pertenecía a este mundo. Regresé al mirador, pero nunca volví a ser el mismo. La sombra en el mirador había dejado una marca imborrable en mi mente, una prueba de que en lo profundo de la naturaleza acechaba lo desconocido y lo aterrador. Desde entonces, he abandonado mi trabajo como guardabosques y evito el bosque a toda costa.
tratando de olvidar la experiencia que cambió mi vida para siempre. Había trabajado como guardabosques en el Parque Nacional Great Smoky durante más de 5 años, el parque más grande de América que abarcaba más de 522,000 acres. Estaba compuesto por una variedad de terrenos, desde montañas hasta cascadas, grandes bosques e incluso ríos. Había rastreado más del 70% del parque desde que empecé a trabajar allí, por lo que sabía que no puedes empezar a comprender y apreciar la naturaleza hasta que has vivido lo que yo había vivido. También desarrollé un sentido para las diferentes partes del parque mientras realizaba patrullas diarias. En las últimas semanas, varios visitantes habían informado que ciertas áreas del parque, principalmente en las faldas de las colinas y las zonas boscosas, tenían una sensación extraña y una falta de vida silvestre. Al principio, pensé que esto se debía a los visitantes informando momentos en los que la gente hacía mucho ruido, lo que a menudo asustaba a la vida silvestre y la alejaba de la zona. Sin embargo, un jueves por la tarde, mientras caminaba por uno de los senderos, un excursionista se me acercó y me contó una experiencia inusual. Había estado caminando por uno de los senderos del bosque, que llevaba a un arroyo, cuando de repente se encontró con una gran osa negra, con 3 crías corriendo rápidamente hacia él. Al principio, pensó que la madre oso iba a atacarlo, así que corrió hacia el lado del sendero. Sin embargo, la osa pasó de largo sin prestarle atención. Luego, vio a 2 linces rojos corriendo lejos del área del arroyo y adentrándose en el bosque. Cuando se acercaron al arroyo, algo no se sentía bien. También notaron que no había cantos de aves, así que regresaron al sendero y me informaron de lo que habían presenciado. Les agradecí la información y les dije que investigaría y echaría un vistazo. Recibía quejas e informes casi todos los días en mi trabajo, la mayoría de los cuales no tomaba en serio. Los guardabosques teníamos un instinto para saber qué buscar y qué tomarnos en serio. La mayoría de las personas que visitaban los parques nacionales eran turistas y no tenían idea de la vida silvestre ni de cómo funcionaba. Podría sonar arrogante decirlo, pero créeme, tenía muchos años de experiencia. El sendero que estaba siguiendo en ese momento era uno que no había explorado desde que llegué al parque. Estaba intrigado por lo que estaba sucediendo y quería comprobar si estos informes eran inusuales o precisos. A medida que avanzaba, noté que había menos movimiento y canto de aves. La tranquilidad se hizo cada vez más evidente. Continué mirando a mi alrededor en busca de vida silvestre mientras avanzaba hacia el arroyo. Sin embargo, no había nada. Por primera vez en todos mis años como guardabosques me sentí inquieto. Incluso con mis encuentros con osos grizzly enfadados, algo no estaba bien. Finalmente vi un montículo grande a un lado del sendero. Me detuve sabiendo que había osos negros en la zona, especialmente durante la temporada de apareamiento, y era importante ser respetuoso con estas criaturas. Me quedé donde podía ver y identificar lo que estaba por delante. Tenía el tamaño y el color de un oso negro, pero algo no cuadraba del todo. No se movía. Recogí una rama del lado del sendero y la arrojé al área del bosque a mi derecha. Chocó contra la maleza y vi una figura más adelante, pero no hubo respuesta. Me acerqué lentamente al otro lado. A medida que me acercaba vi que había mucha sangre en el sendero y que la vegetación circundante estaba aplastada. Ahora podía ver que era un oso negro grande, claramente muerto, con una herida en la cabeza y una pata desgarrada. También había cabello gris de algún tipo de animal esparcido por el suelo. Era como si el oso hubiera tenido su última batalla. Miré la escena ante mí. Simplemente no tenía sentido. Un oso de este tamaño no tenía depredadores naturales en el Parque Nacional que pudieran hacer esto. Incluso otro oso no llevaría a cabo este tipo de ataque, dejando el cuerpo allí con la cabeza destrozada y la pata desgarrada. Estimé que este oso negro tenía alrededor de 7 pies de altura cuando estaba de pie. El rastro de sangre conducía hacia abajo, hacia el arroyo. Lo seguí cuidadosamente, manteniéndome al margen para no estar a la vista de lo que sea que hubiera hecho eso al oso. Cuando el sendero se abrió, vi el arroyo y las rocas alrededor. Me detuve, me agaché para mezclarme con la maleza circundante y escudriñé el área en busca de movimiento. Pero todo parecía estar en silencio, demasiado silencio. Entonces, a la derecha del arroyo, vi movimiento repentino en la línea de árboles.
De repente, una criatura enorme salió de los árboles. Estaba cubierta de pelo largo y ondulado, y mi cerebro luchaba por comprender lo que veía. Por el tamaño solo, debía medir entre 8 y 9 pies de altura, con una cabeza grande y brazos largos que arrastraban. Tenía piernas poderosas cubiertas de pelo. La criatura miró a su alrededor y luego caminó erguida hasta el arroyo. Allí, se detuvo y se agachó para beber del arroyo. Yo estaba congelado en el lugar. Quería usar mi radio para informar de esto, pero sabía que si lo hacía, la criatura me escucharía. Y el único arma que llevaba era una porra, que sería inútil contra algo tan grande. De repente, escuché un ruido a mi izquierda. Esta vez, la criatura en el arroyo dejó de beber y se puso de pie, mirando hacia el sonido. Inclinó la cabeza hacia arriba como si estuviera oliendo el aire. Luego volvió a ponerse en 4 patas y volvió a beber. Desde el lado izquierdo del arroyo, justo saliendo de la línea de árboles, apareció otra de estas criaturas. Parecía ser del mismo tamaño que la primera, pero su pelo era más oscuro. En su mano izquierda sostenía un ciervo completamente crecido por el cuello y arrastraba su cuerpo sin vida. Cuando se acercó a la primera criatura, soltó al ciervo y ambas criaturas miraron a su alrededor, oliendo el aire. Mientras yo intentaba no entrar en pánico, una de ellas comenzó a gruñir profundamente, mientras que la otra emitió un tipo de aullido y siguió a la primera al cruzar el arroyo. Comencé a correr por el sendero lo más rápido que pude. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar en cualquier momento. No quería mirar atrás, pero lo hice. No estaban allí, pero mi alivio fue breve. Me di cuenta de que uno de ellos corría por el bosque tratando de alcanzarme, mientras que el otro intentaba cortarme el paso desde el otro lado. Estaba corriendo a toda velocidad, y mi corazón estaba listo para estallar. Pero entonces ocurrió un desastre. Tropecé con una raíz de un árbol, caí y golpeé mi cabeza contra otro árbol. Todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es a uno de mis compañeros guardabosques, Steve, inclinándose sobre mí y preguntándome si estaba bien. Era de noche y 2 de ellos tenían linternas. Un equipo médico estaba atendiendo mi cabeza. Me llevaron al hospital y me quedé allí durante la noche. Al día siguiente, les conté a los otros guardabosques lo que había sucedido. Salieron al área, pero el cuerpo del oso había desaparecido. Encontraron sangre y extraños mechones de pelo gris cerca del arroyo, pero nada más. También descubrieron sangre en las rocas junto al arroyo, pero nuevamente no encontraron ningún cadáver. Me dijeron que encontraron una especie de huella grande cerca del borde del agua, pero simplemente la consideraron similar a las huellas de nuestros osos. Al menos una vez a la semana, los excursionistas y campistas solían preguntarme acerca del Bigfoot. Solía reírme y pensar en ello como una tontería de conspiración, pero no había otra forma de describir a esas 2 criaturas que presencié ese día con mis propios ojos. O eso, o me había causado algún tipo de daño cerebral al caer y golpearme la cabeza. Tal vez todo había sido una alucinación. Esperaba que fuera así, porque si había visto esas cosas y eran reales, entonces definitivamente hay criaturas en los parques nacionales que no conocemos. La historia que a continuación voy a compartir no es propia, sino que me fue transmitida por un antiguo supervisor cuando trabajaba como bombero forestal en el servicio forestal. El relato tiene lugar en el año 2004, en la remota región del Cañón del Infierno en el centro de Idaho. Mi antiguo supervisor, un experimentado bombero forestal y segundo al mando de su equipo, vivió una experiencia extraordinaria durante ese verano que, a pesar de su naturaleza inusual, me ha llevado a creer en ella completamente. Era una jornada agotadora para su equipo. Habían estado combatiendo incendios durante todo el día, y tenían la certeza de que tendrían que trabajar durante toda la noche para contener el incendio emergente. Como asistente del superintendente, mi supervisor se encontraba al frente del grupo, explorando el terreno en su vehículo todoterreno. Mientras avanzaba por un antiguo camino de tala que evidentemente no había sido utilizado en mucho tiempo, algo extraordinario sucedió. En medio del camino apareció un animal, un lince o un puma. No estaba seguro debido a la sorpresa del momento. Lo inusual no fue la aparición del animal en sí, sino su comportamiento. En lugar de huir como era típico en estas situaciones, el animal se quedó allí, en medio del camino.
durante lo que parecieron interminables 10 segundos. Luego, emitió un grito que, según mi supervisor, hizo que se le helara la sangre y finalmente se encaramó a un árbol, quedando a solo 5 pies del camino. Este extraño episodio dejó a mi supervisor perplejo, pero no necesariamente asustado. Sin embargo, continuó su recorrido por el camino, decidido a descubrir lo que más adelante pudiera encontrar. Aproximadamente a media milla de distancia, llegó a un pequeño refugio de cabaña. Esto ya era desconcertante, ya que estaban en tierras federales y no debería haber ninguna estructura privada en esa área. La cabaña tenía todas sus ventanas cubiertas con tablones de madera de manera hermética, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nada pudiera entrar o salir. La puerta también había sido alterada. Había sido destrozada y luego asegurada con una cadena que se había pasado a través de un agujero perforado en el marco de troncos. Era evidente que alguien no quería que nadie entrara en esa cabaña, o saliera de ella por ese asunto. Mi supervisor, sintiendo una creciente sensación de inquietud, decidió asomarse por el agujero de la puerta para ver qué había en su interior. Lo que vio lo dejó aún más desconcertado. El interior de la cabaña estaba en un estado de completa desorganización. Muebles volteados, objetos dispersos y un aspecto general de caos. Era evidente que algo inusual había ocurrido allí. Con la sensación de que se estaba adentrando en un misterio cada vez más oscuro, mi supervisor decidió volver a su vehículo todoterreno y regresar por el camino en el que había venido. Pero lo que le esperaba en el lugar donde se había encontrado con el lince o puma lo dejó sin aliento. En el mismo lugar donde el animal se había cruzado en su camino, ahora estaba de pie una mujer nativa americana, vestida con una bata de noche visiblemente desgarrada y descalza. La mujer se mantenía inmóvil como si estuviera esperando a que él llegara. Alarmado, mi supervisor le gritó preguntando si necesitaba ayuda, pero en lugar de responder, la mujer emitió el mismo grito que el lince o puma antes, un grito que le erizó la piel. Sin previo aviso, la mujer se trepó al árbol con una velocidad asombrosa, una velocidad que ningún ser humano tendría derecho a poseer. Aterrorizado y desconcertado por lo que acababa de presenciar, mi supervisor salió disparado del lugar a toda velocidad en su vehículo todoterreno. No tenía idea de quién o qué acababa de encontrar, pero sabía que estaba en presencia de algo inexplicable y sobrenatural. Una vez que llegó de regreso al campamento de su equipo, compartió su experiencia con sus colegas, y comenzaron a indagar sobre la misteriosa cabaña y la mujer que había visto. Fue entonces cuando un lugareño, un nativo americano de la zona, escuchó la conversación y se acercó a ellos. El hombre local les explicó que lo que mi supervisor había visto era conocido como un pumahuá, una criatura de la mitología de su pueblo. En términos simples, se trataba de un cambiante de piel o warg. Se decía que estas criaturas tenían la capacidad de cambiar de forma, adoptando la apariencia de animales o incluso de personas, y que poseían habilidades sobrenaturales, como la velocidad vertiginosa con la que la mujer había trepado al árbol. Mi supervisor, un hombre serio y pragmático en la mayoría de las circunstancias, estaba convencido de lo que había presenciado. No era alguien que se dejara llevar por cuentos y leyendas, pero esta experiencia había sacudido sus cimientos y lo había llevado a creer en la existencia de cosas que trascendían la comprensión humana. Trabajé en el Parque Nacional Olympic en el equipo Ravage. Un día decidí hacer una caminata hacia un lago apartado, fuera de los senderos principales. Mientras exploraba y tomaba fotografías, escuché un sonido extraño. Era como el zumbido de un secador de cabello durante unos segundos. Seguido de un sonido gutural, miré a mi alrededor y, para mi horror, vi a un oso negro a unos 15 pies de distancia. Comencé a retroceder lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Pero en un momento de descuido pisé una ramita que se rompió con un estruendo. Fue como una escena de dibujos animados. El oso dio un paso hacia mí, y mi corazón se detuvo por un momento. Luego, con una velocidad sorprendente, el oso subió corriendo por una colina que rodeaba uno de los lados del lago. Los osos pueden moverse increíblemente rápido cuando quieren. Desde la cima de la colina, el oso me siguió con la mirada, como si estuviera planeando su próximo movimiento. Yo estaba al borde del lago, preguntándome si debería lanzarme al agua si el oso decidía atacar. Saqué mi cámara y logré capturar una foto impresionante del oso asomándose detrás de un árbol.
con una mirada feroz en sus ojos. Cuando finalmente me las arreglé para salir de la situación y regresar al campamento, mostré la foto a uno de los guardabosques. Reconoció las marcas faciales del oso de inmediato. Al parecer, este oso había ganado notoriedad por merodear por los campamentos, erguirse sobre sus patas traseras y devorar todo lo que encontrara mientras los humanos huían gritando en pánico. Los guardabosques solían salir con armas de pintura y dispararle al oso una y otra vez hasta que se alejaba. Sin embargo, después de mi encuentro en el lago, los guardabosques tomaron la decisión de que el oso era demasiado peligroso. Había cruzado un límite al acercarse tanto a los humanos sin temor alguno. Sabían que esto no iba a terminar bien. A pesar de su decisión, nunca volvieron a ver al oso, hasta que lo vi yo, acechando en el lago, lejos de los caminos trillados. El terror se apoderó de mí, pues sabía que estaba frente a una bestia que había sido marcada para su propia destrucción, y yo era el único testigo de su regreso. Soy un guardabosques aquí en Tennessee, y he tenido un encuentro con algo que simplemente no puedo explicar. Para efectos de este relato, me referiré a mí mismo como Pedro. Trabajo en el río Obed, salvaje y escénico, para darte un poco más de contexto. Es una zona densamente arbolada al oeste de Tennessee, justo al sur del altiplano de Cumberland. Verás, soy un amante de la naturaleza de toda la vida. Nunca le he tenido miedo a nada en la naturaleza, realmente. Así que cuando esto sucedió, realmente me afectó. Estaba trabajando en el Obed el 1 de julio de 2017. Estábamos celebrando un evento público para conmemorar el Día de la Independencia. A medida que caía la noche, decidí irme temprano del trabajo porque realmente necesitaba descansar antes de salir de nuevo. Tan pronto como terminó mi turno, subí a mi camioneta, una Ford F-150, y conduje por uno de nuestros viejos caminos forestales hacia el punto de inicio del sendero Caney. Después de conducir unos 10 minutos por este camino, que en su mayoría es solo tierra y grava, algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Eran unos ojos amarillos que parecían brillar en la oscuridad detrás de mí. Me detuve inmediatamente porque lo que sea que fuera, estaba caminando hacia mi vehículo desde atrás, y lo que no tenía sentido es que no había luces aparte de las luces traseras de mi camioneta. No veía ninguna razón por la cual esos ojos deberían estar brillando tan intensamente. Con ciervos u otros animales, la luz tiene que golpear sus ojos para obtener ese reflejo. Así que esto no era exactamente así, y esa fue parte de la razón por la que me asusté de inmediato. Pero se acercaba rápidamente a mi vehículo, moviéndose muy rápido, y parecía salir de la maleza de los árboles hacia la carretera, a unos 50 pies de donde yo estaba. A medida que se acercaba, pude distinguir más detalles. Parecía tener manos y piernas enormes. Me recordó a una araña gigante en la forma en que se arrastraba por el suelo. A medida que pasaba de agacharse y gatear como lo haría una araña, se levantó rápidamente sobre dos patas y fácilmente medía más de 6 pies de altura, con un pelaje muy fino que cubría su cuerpo, no como pelusa, más como cabello humano, pero muy liviano y difuso. Sin dudarlo ni un segundo, saqué mi arma y la apunté directamente a la cara de esa cosa, que, por cierto, estaba horriblemente desfigurada y parecía repugnante. Inmediatamente se congeló en su lugar, como si supiera que era un arma de fuego, y no parecía amenazante en absoluto, solo parecía curiosa. Mientras mantenía mi arma apuntando hacia ella, retrocedió lentamente, volvió a ponerse en 4 patas y realizó este perturbador arrastre de araña de regreso al bosque, alejándose rápidamente. Y en el momento en que desapareció en la oscuridad, una intensa ola de náuseas me invadió y comencé a vomitar en el suelo. Nunca me había pasado algo así. No fue tanto por miedo, porque he estado aterrorizado antes, y aunque esto era técnicamente aterrador, era muy manejable. Pero más bien era curiosidad y perturbación por lo que era esa cosa. Algo a tener en cuenta sobre este encuentro es que durante unos 3 o 4 días después de esta experiencia, sufrí ataques aleatorios de fuertes dolores de cabeza.
las peores migrañas que he tenido en mi vida. No es parte de mi constitución genética tener dolores de cabeza o migrañas. De hecho, antes de esto, ni siquiera podría decirte cuándo fue la última vez que tuve una migraña significativa. Pero esto era como algo de otro mundo, como si me hubieran golpeado la cabeza con un ladrillo o algo así. No puedo ni comenzar a describirte el dolor agudo que experimenté durante estas frecuentes migrañas, y luego, después de unos 45 minutos, desaparecían de repente, tan rápido como habían llegado. Y después del cuarto día, de repente, se detuvieron. No estoy seguro de qué causó el inicio de estos dolores de cabeza, pero es interesante pensar que tan pronto como vi a esa cosa, tuve náuseas y luego las migrañas. Quizás había alguna radiactividad o algo así. Quiero decir, tal vez era un mutante. Sé que es una teoría bastante loca, pero estoy buscando cualquier respuesta que pueda. Después de compartir mi historia con un par de mis amigos cercanos, uno de ellos, que ha estado cazando cerca de aquí desde 2011, también me contó que ha visto cosas extrañas rondando por la zona pintoresca. De hecho, una vez, cerca de la zona de Laurel Falls, tarde en la noche mientras cazaba ciervos hace varios años, mi amigo afirma que vio una criatura similar, completamente blanca y muy delgada, atacar a una cierva desgarrándola frente a él. Ignoró por completo que estaba a solo unos metros de distancia, mirando toda la escena. Mi amigo, completamente asustado, salió corriendo en la otra dirección y nunca le contó a nadie, hasta que le conté mi historia, por supuesto. Realmente trato de mantener la boca cerrada sobre estas extrañas apariciones paranormales porque el público en general simplemente se ríe, pero sí les cuento a las personas que tienen oídos abiertos y están dispuestas a aceptar que hay más en la vida de lo que sabemos. He trabajado extensamente como guardabosques en Arizona durante más de 20 años. He pasado incontables horas en los senderos del interior y a lo largo de ríos, y he visto muchas cosas, tanto buenas como malas. Aunque no soy un gran creyente en Bigfoot o en cualquier otra criatura críptid, estoy muy abierto a la posibilidad de que existan. De hecho, en estos momentos estoy viviendo en Arizona, cerca de Tucson, pero pasé la mayor parte de mi vida cerca de Flagstaff, donde mi familia ha vivido durante unos 200 años. Mi historia no es de ver a una criatura Dogman, sino más bien un encuentro con lo que creo que era un gran lobo negro. No estoy seguro de si era realmente un hombre lobo, pero te explicaré. Todo sucedió durante una caminata en solitario cerca del sistema de senderos Mogollon Rim. Debo señalar que el sistema de senderos es muy extenso y cubre miles de acres entre Williams y Show Low, Arizona. Hay literalmente cientos de millas de senderos en esta área salvaje, que se extiende de norte a sur a lo largo de la autopista 89, pasando por densos bosques de pinos y terrenos desérticos con arbustos espinosos. Era alrededor de las 11 de la noche cuando decidí salir a dar un paseo nocturno, o más bien, una caminata a medianoche, ya que había llovido más temprano en el día y no habría mucho tráfico en estos cerros remotos, especialmente de noche. A pesar de la lluvia y el barro, el clima estaba despejado, con algunas nubes ligeras que ocasionalmente bloqueaban la luz de la luna, lo que dificultaba la visibilidad. Sin embargo, estaba listo para el desafío con una linterna que llevaba como medida de precaución. Este incidente ocurrió durante mi caminata por varias secciones y senderos dentro de este sistema más grande. Después de caminar varias millas en estos densos bosques sin ver a otra alma durante toda la noche, algo comenzó a seguirme a lo lejos, detrás de espesos arbustos y árboles a unos 50 metros del sendero. Fue entonces cuando tuve la impresión de que estaba siendo acechado. Al principio, asumí que alguien más debía estar aquí conmigo esta noche, y me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. Era antinatural, y pensé que tal vez era un ciervo o un alce moviéndose. Me detuve brevemente para escuchar más atentamente, esperando escuchar algún ruido de animales, como ramas rompiéndose o algo por el estilo, pero no había nada. Solo un silencio completo seguido de pasos,
y luego los sonidos de respiración pesada desde el fondo del espeso follaje. Lo que sea que estuviera allí sonaba enorme, porque cada vez que daba un paso adelante, inhalaba profundamente, emitiendo estos sonidos fuertes de respiración, como si sus pulmones fueran masivos. Esto continuó durante casi 10 minutos, hasta que lo que sea que fuera se alejó más profundamente en el bosque, y nunca regresó, al menos mientras yo estaba presente. Durante esa misma caminata, juraría que varias veces vi la silueta oscura de un lobo muy grande, y no podía quitarme la impresión de que lo que sea que fuera, me estaba siguiendo, posiblemente acechándome como presa. Pero hay algunas inconsistencias, porque cuando lo que sea que fuera se movía hacia mí y respiraba pesadamente, sonaba más como un hombre. Incluso el golpeteo y los pasos no sonaban como algo en 4 patas, sino más bien en 2, según el sonido de los pasos y los sonidos que hacía. Quizás había 2 cosas separadas con las que estaba lidiando. O tal vez todo era lo mismo, que es mi suposición. Rápidamente retrocedí a casa, y a la mañana siguiente decidí aventurarme nuevamente para ver si podía encontrar alguna evidencia de la noche anterior. Y vaya que la encontré. Debido a que estaba embarrado la noche anterior, encontré estas huellas de cánidos increíblemente masivas en el barro, en varios lugares diferentes. Y adivina qué, todas parecían ser bípedas. Si tuviera que adivinar, intentaré enviarte esas fotos en breve, ya que tomé varias. Aunque solo soy medio nativo, me preocupa que esto no fuera un hombre lobo, sino más bien un skinwalker, o algún tipo de bruja malévola que me estaba rastreando, ya que mi familia tiene antecedentes de involucrarse en ese tipo de cosas, aunque ni mi padre ni yo lo hemos hecho. Siempre nos hemos mantenido en el lado limpio de la familia, pero hay momentos en los que siento que el oscuro pasado de la historia de mi familia siempre trata de volver y atraerme. Trabajaba para el servicio forestal en el Parque Estatal de Nueva Jersey, cuando me encontré con extrañas ocurrencias el 5 de octubre de 2017. Era alrededor de las 9:30 de la noche, cuando patrullaba Crossing Historic Park en el condado de Bucks. Caminaba por un sendero cerrado a vehículos y peatones debido a inundaciones, y fue entonces cuando escuché lo que parecía alguien o algo golpeando un tambor de aceite. Era muy fuerte y áspero, proveniente, diría yo, de unos 150 pies de distancia a través de algunos árboles. Lo que noté de inmediato fue que, al comenzar este sonido, toda la vida silvestre a mi alrededor cesó por completo. Esto incluía grillos, pájaros, cualquier cosa que contribuyera al ruido natural de la vida salvaje. El ruido se convirtió en un zumbido, y quiero enfatizar que no era exactamente un tambor de aceite golpeado, pero esa es la descripción más cercana que puedo darle al sonido. Ignorando mis instintos internos, pensé que tal vez alguien se estaba divirtiendo, así que saqué mi linterna y comencé a iluminar el área de donde venía el sonido. Después de un tiempo, noté lo que parecían ser 2 ojos ovalados más grandes mirándome desde unos 50 pies de distancia al otro lado del río. Aunque estaba iluminando con mi linterna, la luz no llegaba lo suficientemente lejos como para iluminar lo que estaban mirando esos ojos, pero puedo decirte que estaban altos y lo suficientemente separados como para que lo que los tenía pudiera ver fácilmente entre ellos sin esforzarse. Fue casi en ese momento cuando comencé a preguntarme si esto era una táctica para atraerme, porque tan pronto como hice contacto visual, o lo que asumo fue contacto visual porque sé con certeza que esta cosa me estaba mirando, comencé a escuchar otros ruidos a mi alrededor. En ese momento supe que lo que estaba viendo no era un animal normal que pudiera descartarse fácilmente. Era algo completamente diferente. Los ruidos alrededor de mí eran casi como si me estuvieran rodeando, como si estuviera a punto de ser flanqueado por algo. Aunque los movimientos no fueron exactamente repentinos, tuve tiempo suficiente para retroceder y regresar a un lugar seguro antes de que algo peor pudiera suceder. Y eso es exactamente lo que hice. Todo el tiempo, ten en cuenta que la noche se mantuvo completamente silenciosa, y lo que sea que me estuviera siguiendo,
se mantenía justo más allá del alcance del borde del bosque. Seguí mirando hacia atrás, apagando mi linterna pero sin ver nada, aunque podía escuchar extraños ruidos provenientes detrás de mí, siguiéndome todo el camino hasta la línea de árboles. En varios momentos, juraría que escuché un extraño chirrido, y si tuviera que explicarlo más, casi me recordaba a alguien hablando un idioma extranjero rápidamente, posiblemente como vietnamita o chino. Todo el tiempo que retrocedía, los sonidos del tambor de aceite o lo que fuera, se detuvieron por completo. No estoy seguro de qué provocó eso, pero era como un tambor de guerra, algo así como un extraño ruido biológico, como un latido del corazón amplificado por 100, si eso tiene algún sentido. Fue extraño, y aún ahora, al contártelo, entiendo lo ridículo que suena, pero ten en cuenta que esto es también porque lo estoy reportando anónimamente, porque no quiero perjudicar mi autenticidad ni mi carrera. Debo decir que he tenido muchos encuentros extraños con seres como este antes, y este fue solo uno de ellos. He tenido algunos que fueron mucho más violentos que este, y creo que este fue más un factor de intimidación por parte de lo que sea o quienes quiera que fueran, tratando de expulsarme del área. En general, hasta el día de hoy, simplemente no puedo explicar lo que me sucedió allí y lo que experimenté. He estado trabajando en los bosques desde aproximadamente 1973. Soy capataz y he recorrido todo Estados Unidos. De hecho, trabajé en Oregón durante unos 10 años y conozco muy bien ese estado, al igual que mis compañeros de trabajo. Hemos experimentado cosas muy extrañas. He visto cosas que simplemente no puedo explicar, y he trabajado en los bosques prácticamente toda mi vida. Cuando estás allí todos los días, es natural que veas y escuches cosas que simplemente no tienen sentido. Ya sabes cómo es, estás allí todos los días también. Resulta que no soy miembro de BFRO ni de ninguna otra organización, ni siquiera leo mucho en internet. Entonces, mis compañeros y yo simplemente comenzamos a hablar de lo que hemos visto y oído a lo largo de los años. Aquí va mi propio avistamiento. Estábamos trabajando en el área silvestre del Monte Jefferson, en Oregón, en diciembre de 2007, justo antes de Navidad. Estábamos realizando algunos trabajos en uno de nuestros campamentos que usamos para la temporada de incendios, cuando nos preparamos para irnos a casa después de las vacaciones de Navidad. Eran alrededor de las 6 o 7 de la tarde y ya estaba oscuro, así que teníamos nuestras lámparas frontales encendidas. Durante toda la tarde, habíamos estado escuchando ruidos extraños desde lo alto en los árboles por encima de nosotros. Al principio, pensamos que tal vez era simplemente un puma o algo así, algo que pudiéramos explicar, quizás un puma intentando matar a un alce. No había nieve aún, y no se puede trepar a estos grandes árboles sin cobertura de nieve para ocultar sus huellas. Así que tendrían que esperar hasta el invierno antes de poder cazar de manera efectiva nuevamente. De todos modos, a medida que pasaba el tiempo, estos ruidos comenzaron a hacerse más fuertes y luego se detuvieron por completo, como si lo que fuera supiera que estábamos allí, y luego descendió rápidamente desde las montañas hacia nosotros. Este sonido era como una manada de ganado corriendo a toda velocidad a través de esos bosques. Corría rápido durante un rato y luego se detenía, completamente en silencio, solo para comenzar a correr nuevamente segundos después. Toda la noche, este ser corría de un lado a otro por esas montañas, emitiendo fuertes gruñidos y pisoteando con respiración pesada. Mi jefe, que ha estado trabajando aquí toda su vida, dijo que nunca había escuchado algo así. Dijo que no sabía qué lo producía, pero lo asustó más que cualquier otra cosa en esos bosques. Cuando mi compañera de trabajo lo vio por primera vez, gritó y vio su rostro mirándola desde cerca de nuestro remolque de tienda. No nos lo contó de inmediato, de hecho, esperó hasta la mañana siguiente y explicó con todo detalle lo aterrador que parecía. Debo decir también que ni mi jefe ni mis compañeros de trabajo y yo realmente creímos en la idea de un Bigfoot exactamente, pero esto definitivamente nos hizo reflexionar.
Siempre he sabido que hay cosas viviendo libres y salvajes en estos bosques, además de animales como osos y pumas, pero nunca se me ocurrió que el Bigfoot pudiera ser uno de ellos hasta que mi amigo me mostró varios videos como estos el año pasado, y realmente me abrió los ojos a las posibilidades de cosas que viven ahí fuera en los bosques, más allá de nuestra comprensión. Gracias por permitirme compartir mis experiencias. Me llamo Carlo y dediqué 18 años de mi vida como policía en el Departamento de Policía de Atlantic City, Nueva Jersey. Tras mi retiro, aproveché algunas conexiones que había hecho durante mis años de servicio, incluida la colaboración con las autoridades policiales de Nueva York, para conseguir trabajo con los guardabosques del Parque Adirondack. Siempre había amado la naturaleza, algo que echaba de menos mientras trabajaba en el ajetreo del centro de casinos de Atlantic City. ¿Y qué podría ser más al aire libre que 6.1 millones de acres de bosques, ríos, lagos y montañas? Estaba emocionado por disfrutar de una jubilación tranquila, preservando el bosque y cuidando de la naturaleza que tanto amaba. Llegué al Parque Adirondack en 1995, un año después de mi retiro, y me dirigí a mi cabaña designada de guardabosques. Nos exigían vivir y trabajar en la reserva. Me llevaron desde Atlantic City hasta allí en coche. El tipo al que estaba reemplazando, Joe, había trabajado en el parque durante más de 30 años. A pesar de su cabello canoso, aún estaba lleno de vida. Después de un largo viaje, llegamos a la zona de la cabaña. Joey me mostró el pozo del cual sacábamos agua, la ubicación de las líneas eléctricas y alrededor de la pequeña cabaña para 2 personas. Mientras estábamos sentados en el porche delantero, riendo, compartiendo historias de pesca y masticando cigarros, Joe de repente se puso muy callado. Fijó sus ojos azul hielo en mí y preguntó: ¿Crees en Dios, Carlo? Mi familia es italiana e irlandesa, tan católica como puede ser. Mi respuesta fue un sí instantáneo. Joe frunció el ceño, triturando el puro en la barandilla de madera del porche. No estoy seguro acerca de Dios y yo, dijo Joe, mirando los antiguos robles que rodeaban la zona. Pero del diablo estoy más seguro porque lo he visto. Vive en esos bosques. Pensé que Joe estaba siendo exagerado y me reí, pero me dio una mirada fría, oscura y premonitoria. Verás a lo que me refiero muy pronto, dijo, deshaciéndose del cigarro en el cubo de basura dentro de la cabaña. Durante el primer mes, después de esa risa de Joe, casi logré convencerme de que sus aterradoras palabras no eran más que una broma de bienvenida, una especie de iniciación para asustarme. Sí, eso debía de ser. Rápidamente me acostumbré al ritmo de la vida de guardabosques, patrullar los bosques, despejar senderos, participar en encuestas de biomasa con personas de Albany. No todo era alegría. Cazadores furtivos y milicias antigubernamentales entrenando ilegalmente en el parque no eran amigables en los mejores momentos. Pero después de 18 años en la fuerza, esos tipos no me asustaban. Lo que me asustó hasta el punto de renunciar a este trabajo sucedió una noche tarde. Parte de mi antigua rutina como oficial de policía incluía ser un ave nocturna, y ser guardabosques no fue una excepción. Era tarde en agosto, casi las 10 p.m., cuando la estación de guardabosques llamó. Dijeron que una familia se había separado de su pequeña hija y necesitaban toda la ayuda posible para iniciar una búsqueda. Estaba instantáneamente despierto, dejando mi revólver Griffin Buck y poniéndome mi uniforme y gorra de guardabosques. Me reuní con mi jefe, el capitán O'Rourke, y me asignó seguir un afluente del arroyo Grindstone, cerca de donde la familia había visto por última vez a su hija. Lideré a un grupo de voluntarios civiles por el arroyo, armados con linternas y armas de fuego intermitentes. Había actividad de osos negros en la zona, así que tenía sentido ir armado.
Mientras nos dispersábamos a lo largo del arroyo y me separaba gradualmente de los demás, escaneando el bosque con mi linterna, vi algo de color rosa, totalmente fuera de lugar con la cobertura de verano. Grité que había encontrado algo, pero cuando mi linterna se movió hacia arriba, desearía hasta hoy que nunca lo hubiera hecho. Había encontrado a la niña, pero estaba despedazada y dispersa por el claro. Lo que mi linterna había captado era su brazo, ya no unido, con el muñón de una camiseta rosa aún allí. Había visto violencia de pandillas horrenda, pero nada superaba la brutalidad de esa escena. Me atraganté, y fue entonces cuando lo escuché. Un extraño sonido de arrullo y ululato. Algo en el sonido convirtió la sangre en mis venas en hielo mientras dirigía mi linterna en esa dirección, y sentí como si mi alma muriera en mi pecho. Parado, fácilmente con 7 pies de altura, estaba esta cosa. Esa es la única forma en que puedo describirla. Era alta pero extremadamente demacrada, tan delgada como un poste de luz. Todo lo que pude ver fueron sus costillas sobresaliendo de su carne gris putrefacta. Sus pies eran hendidos, pero tenía manos como un hombre, aunque con largas y repugnantes garras negras en lugar de dedos. Su cabeza, eso es lo que todavía me atormenta en mis pesadillas. En lugar de una cabeza normal, parecía más un cráneo de venado con una enorme cornamenta de 8 o más puntas. Su boca estaba llena de dientes en forma de daga, que se curvaban hacia arriba y hacia afuera a medida que se acercaban al frente de la boca. En sus mandíbulas vi un trozo de la niña que colgaba lánguidamente mientras me clavaba una mirada demoníaca con ojos amarillos. No me moví, ni lo hizo la criatura durante unos 10 segundos. Luego, inclinó la cabeza hacia un lado, emitió otro maldito ululato y dio un paso hacia mí. Grité, y tan rápido como pude, me dirigí hacia mi revólver, pero en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, desvaneciéndose entre la maleza. El resto del grupo de búsqueda me encontró bastante rápido, considerando que, aparentemente y sin darme cuenta, había disparado todo el cartucho de mi revólver en el bosque ahora vacío, y había estado llorando cuando expliqué lo que había sucedido. Mentí, sobre todo a mí mismo, diciendo que había visto un oso negro, pero eso definitivamente no es lo que recuerdo. Sea lo que sea, no era natural, no de este mundo de los vivos. Desde ese día, renuncié a mi trabajo, dejé los Adirondacks y nunca miré atrás. Oro para que lo que vi fuera simplemente alguna visión o alucinación, pero fue muy, muy real para esa niña. Tenía un tío que solía trabajar como guardabosques en Michigan. Pasó noches con tigres sueltos en un campamento, sin linterna de trabajo, hombres borrachos ahogándose en los rápidos y niños que fallecieron por hipotermia, encontrando sus cuerpos acunados pacíficamente en la base de altos pinos. Muchas experiencias extrañas y perturbadoras, pero nunca parecía perturbado al contar esas historias. Lo veía como parte del trabajo. Un día, nos llevó a mi hermano mediano y a mí a dar un paseo por el bosque de mis abuelos, mientras los adultos preparaban la cena. Los otros 2 chicos estaban ocupados con un videojuego, y como era la única niña, mi tío decidió prestarnos especial atención. Caminamos durante unos 15 minutos antes de que mi tío se detuviera de golpe en la zona pantanosa del bosque, un lugar donde solíamos buscar setas en verano. En medio de esta parte húmeda del bosque, vimos algo extremadamente extraño y fuera de lugar, especialmente porque no lo habíamos visto allí antes. No me creerás cuando te diga esto, pero había una escalera en medio del pantano. Era como si alguien hubiera construido una casa allí y todo, excepto las escaleras, hubiera sido tragado por el pantano. En la parte superior de las escaleras había un pequeño descansillo, donde una alfombra de bienvenida estaba completamente limpia y sin tocar. Al menos eso pudimos notar. Sentí que mi rostro se retorcía de confusión y asombro, y miré a mi tío,
pero la expresión en su rostro me golpeó como un pico de hielo frío. Mi tío estaba aterrado, temblando como si fuera pleno invierno. Sus ojos escudriñaban la línea de árboles, como si estuviera buscando algo. Luego agarró nuestras manos y comenzó a caminar el doble de rápido. Siempre he sido muy baja y no podía seguirle el paso, así que me vi siendo llevada de vuelta a la casa. Cuando llegamos, solo nos detuvimos cuando estábamos a la vista directa de la casa, y nos dijo que no dijéramos nada a nadie, especialmente a los chicos, y que no nos alejáramos de la casa sin él. Estábamos muy confundidos, pero también asustados, ya que nos parecía algo insensato. Fue fácil para nosotros mantener la boca cerrada. Recientemente, volví a casa para visitar y convencí a mi hermano para que viniera conmigo a ver la escalera. Aunque le costó mucho convencerlo al principio, se negó a ir sin un arma y nuestro mastín de 200 libras. Cuando llegamos al mismo lugar de antes, no había nada, solo un claro, sin restos de metal ni alfombra, solo un claro vacío en un buen montón de setas. Esas setas podrían haber estado en nuestra cena si nuestro mastín no hubiera gruñido en el momento en que nos acercamos a ellas. Tal vez solo fue un ciervo, pero nos fuimos rápidamente y nunca volvimos, ni le contamos a nadie lo que vimos. Viví en Filipinas, un país hermoso. En mi caso, residí en la parte norte conocida como la provincia de las montañas. A pesar de la serenidad del lugar, siempre sentí que algo estaba mal en los bosques cercanos a mi casa. Corría el año 1979, y en nuestro pueblo rural apenas había casas, solo vivían allí mis parientes. En aquel entonces, tenía 9 años, y disfrutaba jugando con mi primo Brandon, de 19 años, quien trabajaba a tiempo parcial como guardabosques voluntario. A menudo, íbamos al bosque cercano a mi casa para jugar. A pesar de la diferencia de edad, disfrutábamos explorando al aire libre. En una ocasión, estábamos junto a un acantilado empinado, y resbalé, casi cayendo. Brandon me agarró y me ayudó a recuperar el equilibrio, pero lo peor no fue eso, sino el hecho de que el acantilado ni siquiera existía antes. Habíamos explorado estos bosques antes y nunca nos habíamos topado con este acantilado. Quiero decir, ayer no estaba allí. Intenté explicármelo, atribuyéndolo a un deslizamiento de tierra o algo así. Mientras me sacudía el polvo, empezamos a escuchar movimientos a nuestro alrededor. ¿Quién está ahí?, preguntó mi primo, y sentí escalofríos recorriendo mi espina dorsal. Sombras, susurró mi primo. ¿Las ves? No respondí de inmediato. Hay muchas de ellas, dije, finalmente viéndolas por mí mismo. Retrocedimos y corrimos tan rápido como pudimos. Recuerdo que grité tan fuerte que mi madre salió corriendo hacia mí. Me vio y se enojó, preguntándome por qué salía solo así. Congelado en el lugar, le dije, Brandon está aquí conmigo. Se agachó y limpió algo de suciedad de mi rostro. Mira, te lastimaste, cariño. Mamá, detente. ¿Qué quieres decir con que Brandon estaba justo aquí? Miré a mi alrededor y noté que Brandon ya no estaba. Cuando volví la mirada hacia mi madre, tenía una expresión preocupada y triste en su rostro. Con vacilación en su voz, me recordó. Cariño, Brandon falleció ayer. Quedé en completo shock. Resulta que, en aquel entonces, eso me sucedía bastante porque cuando Brandon se fue, me dolió mucho. Me llevó años superarlo. Ese día, recuerdo haberlo visto claramente, ver las sombras y casi caer por un acantilado. ¿Fue todo un sueño? Resulta que Brandon fue guardabosques voluntario en su época y ayudó a mucha gente en los bosques. Antes de partir, se ocupó de mí muchas veces. Cada vez que venía a casa, me contaba historias sobre sus aventuras en los bosques. Sombras que veía, susurros que escuchaba e incluso la vez que vio al Tika Ebilong, una criatura mitad caballo, mitad humano. Siempre pensé que esas historias eran solo cuentos. De todos modos,
Eso me inspiró a los 18 años a servir como guardabosques voluntario. Estoy empezando a entender cómo fue para él. Los susurros nocturnos que se escuchan alrededor de los bosques, los extraños movimientos que ves de reojo. Solíamos trabajar con compañeros. Mi compañero y yo también los escuchamos. Los susurros. Él también tenía mucho miedo de salir después del anochecer y trataba de evitar sus deberes nocturnos tanto como fuera posible. En una ocasión, mientras Andy y yo hablábamos de nuestras novias y pasábamos el rato en la estación de guardabosques en una noche tranquila, de repente escuchamos un grito terrible. Habríamos salido corriendo a rescatar lo antes posible, pero no sonaba como un hombre o una mujer. Sonaba como algo más, y el sonido nos lastimaba los oídos, como si lo que fuera estuviera parado justo a nuestro lado. Cuando se detuvo y me preguntó qué demonios fue eso, no respondí de inmediato porque yo tampoco lo sabía. En cambio, después de unos momentos, sugerí que cerráramos y aseguráramos todas las puertas y ventanas. Aún vivo aquí con mi encantadora esposa, mitad japonesa, y nuestra hija, además de un bebé de 1 mes. A pesar de sentirme inquieto por los bosques que nos rodean, estoy más decidido que nunca a proteger a mi familia y vecinos de las cosas en los bosques. Estuve en búsqueda y rescate durante varios años y he presenciado cosas realmente interesantes. Desde el momento en que acepté este trabajo, sabía que sería una experiencia única. Pero, en el campo, aprendí que la vida siempre tiene más capas de las que uno imagina. Me hizo valorar las pequeñas cosas de la vida que antes pasaba por alto. Buscar a alguien puede ser uno de los desafíos más frustrantes, pero al mismo tiempo, puede ser una experiencia gratificante cuando encuentras a esa persona. Una de las primeras personas que busqué fue un niño que se cayó de un acantilado. Aunque lo encontramos vivo, hubo circunstancias extrañas alrededor de su caída. Cuando lo encontramos, aún estaba de buen ánimo, a pesar de haber estado desaparecido durante 6 horas. Sufrió solo una pierna rota y una costilla fracturada. El niño era resistente para haber pasado por eso, pero lo que nos contó no tenía sentido. Explicó que un hombre grande lo empujó del acantilado. Parecía imposible, ya que estaba solo a unos 50 pies de su familia y no había nadie más cerca. Aunque lo cuestionamos varias veces, su historia nunca cambió. El niño describió a un hombre alto y robusto, vestido de negro, que lo empujó. Cuando preguntamos a la familia, dijeron que solo vieron cómo casi perdía el equilibrio y caía. La historia del niño nunca cambió, incluso después de descartar problemas de salud mental. Parecía genuinamente asustado al hablar sobre el hombre que lo empujó, y afirmó que el mismo hombre oscuro lo siguió durante todo el tiempo que estuvo en el sendero que rodeaba el acantilado. Aunque ese niño salió ileso, hay otras situaciones con excursionistas que lamentablemente nunca son encontrados. A menudo escucho sobre casos en los que las personas desaparecen sin dejar rastro, y ni siquiera nuestros perros de búsqueda pueden encontrar ningún rastro. Es como si simplemente se esfumaran, consumidos por la naturaleza misma. A veces encontramos zapatos o prendas de vestir, pero eso nunca está garantizado. Incluso nuestros perros de búsqueda más entrenados a veces pierden el rastro. ¿Cómo es posible? De hecho, hubo una ocasión en la que una colega cercana vio algo en el bosque que cambió por completo su personalidad. Fuimos despachados para ayudar a una mujer que se había perdido en el bosque. La encontramos casi 8 horas después cerca de un arroyo. Estaba sentada en una roca llorando. Al vernos acercarnos gritándole, nos pidió rápidamente que nos fuéramos, que aún estaba cerca. A pesar de sus súplicas, fuimos en su rescate y la sacamos de allí. Su apariencia física no había cambiado mucho, pero estaba arañada y magullada, como si la hubieran arrastrado por el bosque. Cuando le preguntamos qué quería decir con «todavía está cerca», no quiso hablar. Claramente estaba muy traumatizada por algo o alguien. Nunca pudimos averiguar quién o qué era, pero lo máximo que conseguimos de ella es que algo muy grande la persiguió en el bosque
y aparentemente la mantenía allí, sin permitirle irse. Lo que sea que era, aparentemente nos dejó llevárnosla, aunque no entiendo del todo qué significaba eso. Mi colega, cuya personalidad cambió drásticamente, después de esta experiencia, supuestamente vio lo que fuera que la mujer estaba hablando. También se niega a hablar de ello, simplemente prefiere ocuparse de sus asuntos. Después de este caso, se tomó una licencia de 2 semanas y, cuando regresó, era completamente diferente. Era como tratar con una víctima de trauma o algo así. Como puedes ver, lidiamos con todo tipo de cosas en el trabajo, situaciones para las que a veces siento que no estamos preparados. Pero eso es secundario. Juré cuando acepté este trabajo, y después de dedicarme a esta carrera durante bastante tiempo, nunca pensé que este trabajo me llevaría a los lugares donde estoy ahora. Aunque me ha brindado muchas oportunidades para explorar y ampliar mis horizontes, también me ha hecho apreciar la cordura y la simplicidad que la vida nos ofrece y que a veces damos por sentado. Ya sabes, dicen que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, y eso lo sé muy bien. Es mi trabajo no solo proteger al público, sino también a otros guardaparques. Pero tenemos que proteger a nuestro personal y entre nosotros mismos. Si no están al tanto de lo que está sucediendo, es más difícil poner a todos en la misma página. Después de todo, somos un equipo. Así que mi esperanza es que mis colegas puedan ser mucho más abiertos al hablar de cosas extrañas que suceden, y me encantaría ver más transparencia entre los oficiales de búsqueda y rescate y otros guardaparques. Gracias por leer esta historia. Y por favor, disfruta el resto de tu día. Si deseas contactarme sobre algo directamente relacionado con lo que se escribió, siéntete libre de hacerlo. Y recuerda que a continuación hay algunas precauciones de seguridad que quizás quieras tomar si planeas ir a algún parque nacional. Asegúrate siempre de seguir las instrucciones en los letreros. No entres en áreas prohibidas, no alimentes ni te acerques a la vida silvestre. Mantén a tus mascotas bajo control en todo momento. Recuerda decirle a alguien a dónde vas. Lleva suficiente comida y agua, así como un botiquín de primeros auxilios y capas adicionales de ropa por si hace frío o llueve. Siempre ten en cuenta tu entorno y quédate en los senderos designados. Ten cuidado ahí afuera y mucha suerte. Hace unos años, cuando tenía 28, atravesaba un periodo complicado debido a mi divorcio y la lucha por la custodia de mi hijo. En ese momento, trabajaba en el Parque Nacional Saguaro como guardabosques. Recuerdo que casi terminaba mi jornada y me preparaba para ir a casa cuando escuché un llanto en la distancia. Era un sonido que parecía el de un perro, y como amante de los animales, no pude simplemente ignorarlo. En medio de ese lugar donde el calor se intensifica rápidamente, siempre era esencial llevar suficiente agua. El llanto venía de un área apartada, así que agarré mi botella de agua y me dirigí hacia allí. A medida que avanzaba, el sonido parecía moverse, y aunque pensé que el perro podría estar desplazándose, pronto me di cuenta de que no tenía mucho sentido que se moviera tan rápido estando herido. Después de una búsqueda más larga de lo esperado, encontré al perro. Al examinarlo, noté que estaba deshidratado y mal alimentado. Este perro parecía domesticado, y en ese momento me enojé bastante al darme cuenta de que alguien lo había abandonado allí. El perro apenas respiraba, así que intenté darle agua, pero no reaccionar a mi presencia. A pesar del calor y la necesidad de conservar agua, decidí llevar al perro conmigo y tratar de llevarlo a un lugar seguro. Me di cuenta de que me había desviado del camino mientras buscaba al perro. Estaba perdido, pero me concentré en encontrar el camino de regreso. Caminé durante lo que pareció una eternidad, preocupado por el perro. En un momento, escuché música a lo lejos, un sonido de tambores. No sé por qué, pero algo me dijo que debería dirigirme hacia la música. Aunque no estaba exactamente en la dirección que seguía, pensé que la música me llevaría a la civilización
y seguridad. Después de caminar mucho y escuché al perro llorar y quejarse. Quería bajarlo, pero estaba seguro de que no sobreviviría si lo hacía. Me quedaba poca agua y así que definitivamente tenía que continuar hasta que estuviéramos a salvo. Opté por darle al perro el resto de mi agua, aunque no mostraba interés en beber. En un acto desesperado, intenté esparcir el agua sobre su pelaje. Fue entonces cuando noté que la música se volvía más fuerte. La seguí, y a medida que avanzaba, el ritmo se volvía más potente. Estaba seguro de que encontraría a alguien al otro lado de la colina, donde la música se detuvo abruptamente. Frente a mí se extendía un camino, uno que me resultaba familiar. Estaba de vuelta donde había comenzado, y mi auto estaba allí sin nadie alrededor. Coloqué al perro con cuidado en la parte trasera del auto, y conduje lentamente de regreso a la estación. Al llegar, expliqué a mi jefe que me había retrasado porque estaba preocupado por el perro. Aunque estuvo a punto de iniciar una búsqueda, entendió mi situación y se alegró de que estuviera bien. Después de recibir atención veterinaria, el perro, al que llamé Chance, se recuperó por completo. Lo adopté y ahora vive felizmente conmigo. Aunque perdí la batalla por la custodia y me divorcié, estoy feliz en la actualidad. He estado saliendo con alguien durante más de un año y espero comenzar de nuevo algún día. Chance es un perro feliz, y cada día que paso en este mundo, estoy agradecido por estar vivo. No puedo explicar la música misteriosa que me ayudó a encontrar el camino de regreso. ¿Alguien más ha experimentado algo similar? Todavía es un misterio para mí, pero estoy seguro de que estoy vivo gracias a ese sonido inexplicable. He sido guardabosques por más de 30 años, y en algún momento, decidieron aliviar mi carga de trabajo permitiéndome realizar la mayoría de mis tareas en el centro de visitantes, que está aproximadamente a 1/3 del camino dentro de la reserva natural. Mi cuerpo agradece su consideración por mi condición, pero mi salud mental no. Estar siempre en movimiento y patrullar era mi forma de lidiar con las cosas. Trabajar desde el centro de visitantes me dio más tiempo para pensar, y eso no siempre es algo saludable. Como resultado, estoy divorciado, y mis hijos no quieren hablar conmigo, todo mientras enfrento mis últimos años solo. No estoy tratando de llamar la atención, pero estos detalles serán necesarios en unos segundos. Me obligaron a tomar descansos para tomar café. En uno de esos descansos, en uno de los bancos de madera del parque, completamente solo, fui arrancado de mis pensamientos al escuchar una voz que no había escuchado en más de 15 años, pero la reconocí al instante. Era la voz de mi ex esposa, llamando mi nombre. Mi cerebro intentaba encontrar una explicación racional, y luego escuché la voz de mi hija uniéndose. Sin embargo, no sonaba como la mujer de 43 años en la que se había convertido, sino exactamente como cuando tenía alrededor de 9 años. Estuve anclado al banco del parque por un tiempo, aterrado de moverme por si estaba sufriendo un ataque al corazón, o un derrame cerebral, o experimentando algo que afectara mi mente. Quizás estaba muriendo o esto era una broma, pero ¿quién podría imitar esas voces también y conocer mi nombre al mismo tiempo? Decidí tomar un enfoque más táctico. Me acercaría a las voces, pero no les respondería. Hubo largas pausas entre cada llamado, como si mi esposa e hija estuvieran esperando a que respondiera, pero luego llamaban de nuevo. Fue en esos momentos que capté la dirección de donde venían. A menos que mis oídos me estuvieran mintiendo, sonaban como si vinieran del bosque que estaba justo contra el edificio del centro de visitantes. Me acerqué a los árboles, descansando cuando había silencio y caminando cuando escuchaba las voces. Me dirigí hacia la abertura entre los árboles, que no debía tener más de 14 pies de diámetro y estaba rodeada por arbustos de bajo crecimiento. Permanecí oculto lo mejor que pude. No sonaba como si las voces vinieran de cerca, sino de ese pequeño claro. No veía cómo era posible. Si mi esposa e hija estaban allí, deberían ser claramente visibles a menos que estuvieran acostadas en los arbustos.
Miré fijamente durante lo que pareció una eternidad, pero luego una forma se elevó lentamente de la vegetación. Parecía tener dos grandes ojos en bloque que eran extremadamente grandes con relación a su cabeza, parecido al tamaño de los ojos de una mosca. Todo en la criatura era demasiado largo: el cuello, los hombros, los brazos. No se levantó a su máxima altura, solo lo suficiente para echar un buen vistazo antes de que abriera la boca y hablara con las voces de mi esposa e hija, preguntándome dónde estaba y por qué tardaba tanto. Luego, sin notarme, se agachó lentamente de nuevo. Pude ver su espalda pálida y acanalada doblarse sobre y debajo de la capa superior de hojas, donde hacía lo posible por permanecer oculto. Tomé mi pistola y disparé tantas veces como pude antes de darme cuenta de un problema. Al menos 2 disparos impactaron en su cuerpo antes de que se levantara y huyera. No sé si los otros 3 o 4 disparos la alcanzaron. Milagrosamente, logré volver al centro y no tuve que dar explicaciones a nadie importante. La chica mayor que trabaja detrás del mostrador me preguntó si había oído algo peligroso y simplemente le dije que vi a algunos niños encendiendo fuegos artificiales. Mi ex esposa puede ser muchas cosas, pero alguien con la capacidad, y mucho menos la inteligencia, para enviar algún extraño monstruo a mí y atraerme con el sonido de su voz no es una de ellas. Después de ese incidente, me he dejado llevar por las sugerencias de mis superiores, de pasar más tiempo en esa área y menos tiempo rondando afuera. Claramente, hay más fuerzas en juego en este mundo que saben más sobre mí y me conocen mejor de lo que yo mismo sé. Y cuanto menos tenga que enfrentarme a ellas, mejor. Pido disculpas de antemano porque mi historia sea tan larga, pero pensé que te daría la versión sin filtros. Gracias. Mi nombre es Walter y he sido guardabosques durante unos 17 años. Esta historia ocurrió aproximadamente 10 años después de que comencé mi carrera. Antes de entrar en detalles, quiero dejar claro que, aunque fue una experiencia aterradora, no cambió mi perspectiva sobre mi trabajo. Amo mi labor, al aire libre en los parques. Sigo trabajando, y quiero proteger mi empleo y mi identidad, sobre todo debido a las extrañas circunstancias de esta historia. El parque del que hablo es de buen tamaño, y la mayoría de mi trabajo es bastante normal. No hay nada como estar en la naturaleza, con los animales alrededor. Amo mi trabajo, y aunque lo que contaré no sucedió mientras trabajaba, sí ocurrió en un parque nacional donde trabajo. Estábamos llegando al fin de semana, y como iba a ser un fin de semana largo para mí, decidí tomar unos días adicionales para disfrutar de unas pequeñas vacaciones acampando en los bosques de la zona. Antes de sumergirme en la historia, quiero mencionar que he estado acampando solo la mayor parte de mi vida. Conozco los bosques y los parques tanto por acampar como por mi trabajo, como la palma de mi mano. Honestamente, no me asusto fácilmente y soy una persona muy centrada. Tomé desde el viernes hasta el domingo para poder regresar el lunes y cubrir el turno de otro guardabosques que se tomaría la siguiente semana libre para asistir a una boda. Ahora, avancemos hasta el viernes por la noche. Me adentré bastante en el bosque y me preparé para montar mi campamento. No era algo inusual, ya que conozco bien la zona y me gusta mantenerme lo más alejado posible de la civilización. La primera noche transcurrió sin problemas. Pude relajarme y quedarme dormido con los sonidos relajantes de la naturaleza, una especie de máquina de ruido blanco natural y relajante. Fue alrededor de las 4:30 de la mañana del sábado cuando desperté con una sensación extraña. No sé cómo describir esta sensación, pero lo más cercano que puedo decir es que me sentía en pánico. No era ansiedad, ya que no tengo historial de eso, y no es algo que afecte a mi familia. No, era una extraña y abrumadora necesidad de alejarme de donde estaba. Era casi opresivo. Me levanté, empacé mis cosas y me adentré más en el bosque. Cuanto más me alejaba del lugar, más cerca estaba el amanecer y más relajado me sentía. Pasé gran parte del sábado relajado
y había olvidado por completo esa mañana cuando llegó la noche. Esta fue la noche que no puedo explicar en absoluto. Eran alrededor de las 7 de la noche y decidí acampar para relajarme hasta quedarme dormido. Escuché los sonidos de la naturaleza nuevamente y pasó alrededor de 1 hora cuando, de repente, todo se quedó en silencio, un silencio inquietante. Empecé a sentir esa sensación nuevamente. Esta vez, sin embargo, abrí los ojos y vi algo que no puedo explicar. Luces. No estoy hablando de una fogata ni nada por el estilo. Estaba lo suficientemente lejos de la civilización como para que no fuera una fuente de luz normal. No había contaminación lumínica aquí. Estas luces no eran muy brillantes, eran luminescentes y coloridas. Muchas de ellas tenían tonos rojos y azules. Observé las luces a lo lejos durante un tiempo antes de que desaparecieran. Una de las cosas más extrañas fue que cuando las extrañas luces se desvanecieron, los sonidos de la naturaleza regresaron y la sensación de malestar desapareció. No pude dormir después de esto, así que simplemente me senté y pensé en regresar. El problema era que me llevaría bastante tiempo, ya que estaba bastante lejos de donde estacioné antes de aventurarme en el bosque. No sería seguro viajar demasiado lejos de noche, así que decidí relajarme y disfrutar de la soledad del bosque. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando volví a sentir esa sensación inquietante. La naturaleza volvió a quedarse en silencio. Vi estas luces nuevamente, pero esta vez estaban mucho más cerca. Aunque no eran muy brillantes, estaba lo suficientemente cerca como para ver que parecían materializarse de la nada. Esto me desconcertó, y al mismo tiempo me sentí atraído. ¿Qué podía estar causando estas luces? Se materializaban de la nada y no provenían de la luna ni de ninguna otra fuente. Parecía como si no tuvieran una fuente, y estaba bastante desconcertado por sus orígenes. Después de 10 a 15 minutos, las luces desaparecieron tan rápidamente como aparecieron, y así pude escuchar los sonidos de la naturaleza a mi alrededor nuevamente. Me quedé despierto un rato después de eso, y la última vez que miré mi reloj eran las 2 de la mañana. También fue la última vez que vi las luces. La cosa es que me había adentrado más en el bosque después del segundo avistamiento, alrededor de la 1 de la mañana. 1 hora después, vi esas luces nuevamente. Todo se había quedado en silencio, y aparecieron a lo lejos. Fue cuando miré mi reloj y vi que eran las 2 de la mañana. Ese fue todo el tiempo que tuve para hacer cualquier cosa, ya que las luces se acercaron rápidamente hacia mí. Me asusté y estaba a punto de levantarme y correr cuando me envolvieron. Lo más extraño es que no recuerdo nada después de eso. Desperté al día siguiente alrededor de las 9 a.m. en mi camioneta. Es muy importante que entiendan que no bebo, no consumo drogas y no tengo ninguna condición mental. Los extraños eventos de lo que sucedió son muy reales y hasta el día de hoy nunca los olvidaré. No puedo explicar cómo perdí 7 horas ni, más extraño aún, cómo terminé a millas de donde había estado. No recuerdo haberme desmayado y no tengo idea de qué sucedió después de que las luces me alcanzaron. No tengo explicación para las luces y hasta el día de hoy sigo desconcertado. Si tienen la más mínima idea de lo que podría haber visto, estoy todo oídos. Fue fácilmente lo más extraño que he experimentado en mi vida y estoy agradecido de que nunca volveré a vivir algo así. Con suerte. Una nota final es que no parecía haber ninguna nave u objeto volador asociado a estas luces, así que no creo que fuera un ovni en el sentido tradicional. También he estado acampando en la misma área desde entonces y nunca he vuelto a ver esas luces. El parque que solía patrullar apenas recibía visitas últimamente. En parte, porque el pueblo era pequeño, pero también porque la gente de hoy en día parece que ya no sale tanto a disfrutar del aire fresco. Es triste, ¿sabes? Ahora parece que los videojuegos son el nuevo aire fresco,
junto con las tabletas, los teléfonos y todos esos aparatos electrónicos. Aunque muchos de esos juegos te llevan a la naturaleza, a cazar y sobrevivir, parece que la gente prefiere pagar por la simulación en lugar de salir a hacerlo por sí misma. A pesar de que el parque estaba casi vacío, siempre encontraba para ponerme de mal humor. La gente parece salir a la naturaleza solo lo suficiente para arruinarla para los demás. Estaba ahí limpiando unos envoltorios y botellas al lado de una banca, cuando noté algo diferente entre ellos. Una muñeca de maíz, de esas que solían hacer los nativos americanos. Sin cara, solo con una especie de perilla en blanco como cabeza y 4 bolitas como brazos y piernas. Era bonita y aterradora a la vez, y pensé para mí, ¿qué será esto? Desenrollé un papelito que encontré dentro y decía, «Hola allí». Me sonreí a mí mismo y lo lancé. Después de recoger toda la basura, volví a mi patrulla y, ¿sabes qué? Había otra muñeca de maíz detrás de la manija de la puerta, con otro mensaje que decía, dije hola. Ahí me puse un poco nervioso y eché un vistazo alrededor. Según lo que veía, era el único en el parque y no había visto ni escuchado a nadie más, pero claro, estaba tan metido en mi trabajo que era posible que alguien estuviera mirándome y gastándome una broma solo por diversión. Ni bien entré en mi auto, cerré la puerta y, ¡bang!, otra muñeca en el volante. Con otro mensaje que decía, ¿necesitas una mano? Casi me da un infarto cuando algo golpea el parabrisas. Me tardó un segundo procesarlo, pero me di cuenta de que era un brazo con la mano cortado justo en el codo. Llamé en mi radio de inmediato informando que algo muy extraño estaba pasando en el parque, y la respuesta fue bastante rápida, como era de esperar. Pero no sé si llegaron lo suficientemente rápido para atrapar a quien sea que estuviera por ahí. Informé a todos, y se hizo una búsqueda intensiva. Pero no encontraron nada, ni cuerpo, ni asesino, ni siquiera otra muñeca. Hasta los forenses hicieron pruebas en el brazo cortado, y para variar, resulta que pertenecía a un niño que llevaba desaparecido más de 2 meses. El brazo que me golpeó el parabrisas estaba relativamente fresco, así que el pobre niño había muerto recientemente. Lo que quedó del día fue como una neblina. Me sentía un fracaso por no atrapar a ese monstruo cuando pudo haber estado jugando con mi auto. Nunca encontramos nada, y la persona nunca fue atrapada. Es un misterio que siempre quedará como eso, un misterio.